Bienvenidos otra vez. Continuaremos donde quedamos en el primer video. Los Anunnakis eran comparativamente de mayor tamaño que los humanos, siendo vistos por los humanos como gigantes. Ya que el propósito de los humanos era servir a los Anunnaki, fueron educados y adquirieron habilidades y tecnología. Inicialmente fueron criados infértiles. Sin embargo, dada la escasez de mano de obra, posteriormente fueron modificados nuevamente para que pudieran reproducirse. Esto llevó a una sobrepoblación de humanos y la expulsión de la ciudad por procrearse. Al parecer, la primera historia del tipo de Adán y Eva expulsados del paraíso por desobedecer a los dioses. Eventualmente algunos Anunnakis se reprodujeron con humanos, dando origen a los Nefilim, hijos de Dios y hermanos del hombre, los cuales también eran de un tamaño mayor que el promedio de los hombres. Esta contaminación de razas enfureció al regente Anunnaki de ese momento, Enlil, hermano de Enki. Él no quería que ningún humano fuera a alcanzar poder y eventualmente gobernar Nibiru, pero no logró detener esta mezcla. Y de esta forma, la población fue aumentando sin control durante los siguientes miles de años. En una de sus reapariciones, Nibiru produjo cambios climáticos, sobrecalentamiento de nuestro planeta, derretimiento de los hielos, lluvias y tormentas intensas, produciéndose el diluvio. Enlil vio esta como una oportunidad para deshacerse de los humanos y regresó a Nibiru. Sin embargo, muchos Anunnakis decidieron quedarse y aguantaron el diluvio desde el cielo, en sus naves voladoras, viendo cómo se inundaba y destruía el planeta. Por su parte, Enki, sintiendo algo de compasión por sus creaciones, eligió a algunos humanos y les enseñó a construir botes para que se salvaran junto a sus familias. Uno de estos hombres fue Ziusudra, llamado por otros Noé. Este diluvio inundó y sepultó las ciudades y las minas. Luego del diluvio comenzaron algunas increíbles reconstrucciones, como por ejemplo las pirámides. Antes de marcharse de forma definitiva, los Anunnaki educaron y entrenaron a los habitantes de Sumeria, una civilización increíblemente avanzada para su época. Los líderes fueron elegidos por los Anunnakis, quienes servirían como emisarios en la Tierra y gobernarían a la gente según sus reglas antiguas. Pero los Anunnakis no delegaron el poder a simples humanos, sino que realizaron nuevas modificaciones genéticas a algunos de ellos, para que fueran superiores al resto. Y por lo mismo, la nobleza hacía lo posible para no mezclarse con otras razas de humanos inferiores. Algunos piensan que los Anunnakis han seguido por miles de años modificando a los líderes del planeta para que beneficien sus intereses. Además, que la próxima vez que Nibiru pase cerca de la Tierra, volverán a tomar el control sobre la raza de esclavos que ellos crearon, y ese día parece estar muy cerca, postulado por algunos como el año 2022. Esperamos que este video les haya gustado. Déjenos sus comentarios. Recuerden suscribirse al canal y nos vemos muy pronto en más videos.